Un día aquí, Alejandro Amenábar me dijo: ¿qué cantidad de películas contáis cada domingo? En el sentido de que cada historia podría tener una versión cinematográfica alucinante y la gente pensaría es ficción y no es verdad. En su día Bayona también me lo dijo. ¡Qué material más increíble! Bueno, pues esta es nuestra misión, proporcionarles material alucinante con el añadido de que es real. Y si no, que se lo digan al cuaderno nazi, vamos a llamarlo así. En una librería, en una biblioteca cualquiera, una cosa que parece disimulada, una historia que acaba conectando con las expediciones más o menos secretas o clandestinas de los nazis en nuestro país, sobre todo en la Costa Brava, buscando algo, buscando materiales poderosos, buscando esa chispa mineral que encendía las grandes bombas y tecnologías de ese tiempo terrible. Pero en la propia historia del autor del cuaderno, un misterio, un enigma, una muerte. O sea, todo lo que es una gran novela, una gran película, en un reportaje. Y es tan excepcional, a mi humilde entender, que he querido empezar con esto. Como si fuera el cineclub de Cuarto Milenio de inicio y decir, vamos allá con la sesión nocturna. Pero recuerden, lo que van a ver es pura realidad, secreta prácticamente hasta hoy. En un viejo piso de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, apareció recientemente un enigmático diario de la Segunda Guerra Mundial escrito por un militar alemán de la Wehrmacht. Lo que pocos sospecharían es que aquellas páginas escritas con una caligrafía gótica y parcialmente encriptado con un código de origen francmasón desencadenarían una investigación reveladora y sorprendente. Un librero de Badalona, Marçal Fontespí, adquirió el diario nazi y pronto se dio cuenta de que aquel cuaderno con informaciones sobre el frente de guerra tenía más importancia de lo que cabía imaginar. Además, Marçal se topó con varias incógnitas. ¿Quién era el autor del diario? ¿Cómo apareció en Cataluña? Poco a poco el librero, junto con el periodista Ferran Barber, fueron montando este intrigante rompecabezas histórico. Son 200 páginas en alemán, en una letra ilegible en ese momento para mí, pero llena de planos, de pequeños mapas, de pequeños dibujos de soldados, de pequeñas etiquetas, desde la cerveza hasta los copones de alistamiento, o sea, estaba ahí todo. Y rápidamente me di cuenta de que tenía que saber al menos quién era el que había escrito ese diario. En todo caso, el primer gran misterio es qué hacía un diario de un soldado alemán en las proximidades de Barcelona. Y sobre todo, qué contenía. El diario lo encontró un vaciapisos francés en Sant Feliu de Guíxols. Y en muy pocos días supimos que el autor de ese diario era un soldado alemán que se llamaba Günther Zeschke. A partir de ahí descubrimos dónde estaba el hombre, dónde había estado en el frente en Noruega, había participado de la segunda oleada de invasión en Noruega, pero en realidad este señor ya tenía conocimientos científicos, lo pusieron en sanitarios. Y eso pasa a los 3 meses de la guerra ya estando en Noruega, es decir, enseguida se pasa a zapadores que tienen el control de minas, que tienen todas esas labores. Es que sabemos que va hacia Narvik, sabemos que va también luego al frente de Finlandia y sabemos que se queda ahí colgado pues haciendo trabajos con los búnkeres, trabajos con el permafrost para el tema de la artillería de guerra y todo ese tema de los geólogos de guerra. Y en el año 42, en febrero del 42, es cuando acaba el diario.
Bueno, que Cesque era un simpatizante del nazismo ya de entrada lo prueba el hecho de que participara ya antes de la guerra de las milicias nacionales que se estaban formando ya antes del 39. A imitación de unas milicias que se habían desintegrado en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, se organizaron estos chavales. A partir de ese momento nos fue relativamente sencillo el averiguar que Günter Cesque, después de la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en un reputado geólogo. Entre otras cosas porque uno de los libros que había publicado estaban datados, creo que es el año 60 o 61, estaban datados en Sant Feliu de Guíxols. Este, que puede parecer un dato baladí, no lo era, porque si eso apuntaba que su relación con la Costa Brava no había sido tan superficial. La segunda enorme sorpresa fue descubrir que su hija, Margarita Cesque, estaba viva. Y no solamente descubrimos que estaba viva, sino que dimos con ella. Bueno, siempre había estado en casa y alguna vez pues lo había hojeado, e incluso mi sobrino intentó pues leerlo, no sé si lo consiguió, hasta qué punto lo consiguió, y al final pues no sabíamos qué hacer. Y entonces resulta pues que una amiga nuestra pues estaba casado con este señor, que ex militar, que coleccionaba cosas de guerras, y entonces teníamos unos álbumes de fotos también que había hecho mi padre durante la guerra, y bueno, pues a este señor le dimos los álbumes y el diario. Terminada la guerra, decidió estudiar geología en Bonn y bueno, parece que las cosas estaban todavía bastante mal, pero bueno, pues consiguió pues, sacarse el doctorado y bueno, yo creo que empezó ya a trabajar allí. Y después yo creo que fue mi madre, lo animó a presentarse en la UNESCO. Y creo que fue, si no el primero, uno de los primeros alemanes aceptados en la UNESCO después de la guerra. Estuvo en Turquía, después, esto sí para la UNESCO, fue en Pakistán, donde nací yo. Más adelante en Indonesia y en Bangladesh. Y estuvo dando clases en universidades, clases de geología, en Pakistán, Indonesia y Bangladesh. Llegamos la familia a España en el enero de 1959 y bueno, buscar un sitio agradable para pasar unos meses. Y después, es que yo no sé cuando empezó a hacer algún trabajo aquí en España, no sabría decir el año, ni no sé si fue inmediatamente o fue un año o 2 años después, esto no lo sé. Lo encontramos además en Sant Feliu, dentro de la prensa local de Sant Feliu, del año 59, que aparece justo en las fechas en que todo un paquete de especialistas en prospección vienen al Pirineo a revisar unas prospecciones financiadas por la Fundación Marc para encontrar recursos uraníferos u otros materiales explotables por la industria. Todo nos va encajando, entonces queremos saber qué estuvo haciendo aquí. Rascando sus libros de paleografía y de petrología y de mineralogía, encontramos unos pequeños esquemas que nos dan la pista de las minas de Osor. Situadas en la provincia de Gerona, las minas de Osor, ya antes de la llegada de Günter Cesque, habían abastecido de fluorita a la industria de guerra nazi durante la contienda europea.
Lo curioso es que la España supuestamente neutral de Franco ayudaba de manera sigilosa al principal enemigo de los aliados. De hecho, ahora mismo estamos en las minas de Osor, que es uno de los lugares en los que Günter Fezke estuvo trabajando, prospectando mineral, concretamente fluorita, que fue un mineral estratégico junto al tungsteno para mantener el esfuerzo bélico por parte de los nazis. Günter Fezke sabemos que estuvo trabajando cuando menos en 5 o 6 minas en España, siempre prospectando uranio, fluorita o minerales aledaños al tema radiactivo. Y un dato relevantísimo para nuestra investigación fue el asunto de que hubiera sido contratado por Lippersheyde. Los hermanos Lippersheyde viajaron al País Vasco en la década de los 20 y construyeron un pequeño imperio, sobre todo con el tema minero y químico. Tras la Segunda Guerra Mundial, aparecieron los 4 hermanos, primero en la lista de los 1.600 nazis reclamados, posteriormente esa lista fue afinada, se quedaron en 104 y seguía apareciendo uno de los 4 hermanos, concretamente que era Federico, o Friedrich Lippersheyde, que fue la persona que de alguna manera trató directamente con Günter Fezke. En las estribaciones pirenaicas que forman los altos valles de la provincia de Lérida, donde se asienta la aldehuela de Plana de Monros, los detectores electrónicos han localizado el emplazamiento de un rico filón de uranio 235. Con toda certeza vino a buscar uranio y vino a buscar fluorita. Y hay que considerar que la fluorita se convirtió en un material de primera necesidad para el proyecto Manhattan y durante toda la Guerra Fría para la construcción de bombas nucleares. De manera que es más que plausible, sin ninguna duda vino a eso a España, a buscar uranio y a buscar fluorita, y la única demanda de fluorita y de uranio era la que venía del Estado. Los minerales tratados proceden de zonas mineras enclavadas en nuestro país. El presidente de la Junta de Energía Nuclear comenta las características de cada una de las secciones y pabellones. Evidentemente había una intención de desarrollar la energía atómica con fines civiles, pero iba de la mano del proyecto Islero y de esas ambiciones franquistas de tener su propia bomba atómica. Hay otro asunto interesante con el que nos encontramos casi desde el momento cero, ¿no? Y es el diario aparece en Sant Feliu de Guíxols, y Sant Feliu de Guíxols no es un lugar cualquiera. De hecho, probablemente había varias oficinas de agrupaciones locales del partido nazi y probablemente la de Sant Feliu era una de las más importantes. No solamente eso, sino que había varias empresas en las que también investigaron los aliados, con estructuras triangulares, con testaferros locales y que también sirvieron de pantalla para el comercio con el Tercer Reich. De manera que Sant Feliu de Guíxols, por muchas razones, fue una especie de nodo nazi y probablemente nosotros sospechamos que eso se extiende a toda la Costa Brava. Nos encontramos en Sant Feliu de Guíxols, en una ciudad costera a orillas del Mediterráneo y, evidentemente, pues como podéis ver, nos encontramos en el cementerio, lugar de descanso y reposo de las últimas cenizas de Richard Schwenke, Ricardo el Nazi, como muchos lo llaman en Sant Feliu, una persona que vino aquí después de la Guerra Civil, que básicamente se ganó la vida haciendo de secretario en las empresas alemanas del corcho, pero que tenía una segunda actividad, que era ser el jefe y responsable del partido nazi en esta ciudad. Él además fue el encargado del auxilio social hogar alemán, que estaba radicado en Sagaró, y que él pues era el que llevaba todos los temas económicos y se encargaba de la gestión. En 1941 encontramos que en Sant Feliu pues noticias de que se ha establecido un hogar de auxilio social alemán, o como ellos decían, el Heim. El Heim era, en definitiva, una casa que era financiada por el partido nazi. En este caso, el partido nazi Ausland, que es la división del partido nazi fuera de las fronteras del Reich, básicamente que acogía pues viajeros y miembros del partido y miembros de las juventudes hitlerianas en estos hogares.
porque aquí en Sant Feliu, en la provincia de Girona, pues estamos hablando de que fue un hervidero de gente que era miembro o directamente simpatizante de la causa nazi y de la causa franquista. Hasta 1948, el Hogar Social Alemán sirvió de centro de acogida de nazis y de sus colaboradores para su posterior fuga a otros países, especialmente a Sudamérica, en lo que se denominó la Ruta de las Ratas. Cuando Günter Zeske llegó a Sant Feliu de Guíxols en 1959, el Hogar Alemán ya se había disuelto hacía años. Pero ¿cómo terminó la historia del geólogo, autor del misterioso diario de guerra, encontrado en un piso sin habitar de la misma localidad? Aparentemente su vida a partir de la década de los 60 se vio brutalmente alterada por un brote psicótico de esquizofrenia. Tenía yo 9 años, estábamos en Bangladesh, que entonces era Pakistán del Este. Papá empezó a hacer cosas raras. Allí en Bangladesh las últimas semanas las pasó en un hospital y después ya nos volvimos a Europa. Había momentos que mi madre veía que no estábamos seguros en la casa y tuvimos que marchar, tuvimos que quedarnos a dormir en un hotel porque, bueno, papá podía atentar contra nuestras vidas. Yo estaba de vacaciones en nuestra casa en Suiza y con mi madre, y él venía, parece ser que de Múnich, no sé de trabajar o no trabajar, no lo sé, con un familiar, y bueno, llegó a casa, parece ser que tomó una pastilla de cianuro y se desplomó. Y probablemente lo más sorprendente fue el hecho de que se quitara la vida como Hitler o como la mayoría de la plana mayor nazi, ingiriendo una pastilla de cianuro. Gracias a la investigación del periodista Ferran Barber, del librero Marçal Font y del historiador Francesc Bosch, se han arrojado algunas luces sobre la vida y obra del geólogo Günter Zeske y también sobre el importante entramado nazi en Sant Feliu de Guíxols. No obstante, estos nuevos datos son solo la punta del iceberg, donde se entremezclan importantes personajes partidarios del Tercer Reich y sus colaboradores en la España franquista. Gracias a Pablo Villarrubia por este trabajo extraordinario, a Ferran Barber, gran periodista, y a todos los que están implicados en el cuaderno nazi. ¿Qué significa esto? Como les decía al principio, que cualquier ficción siempre es superada por lo cotidiano y que tenemos películas auténticas que se han producido en España. La conexión con el intento de buscar ese combustible, entre comillas, para las nuevas armas que iban a dominar el mundo. Las investigaciones de los nazis en España, y todo siempre es un hallazgo, una librería, un cuaderno perdido. ¿Qué de cosas pasan en las librerías, don Pablo Vergel? Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, alta extrañeza. Y una escena que les va a sorprender. Estamos, Pablo, últimamente, en las últimas 2 semanas, recibiendo inputs permanentemente de gargantas profundas, personas que hablan cuando no tenían que hablar, personas de ámbitos del espionaje, la tecnología, la guerra, que cuentan cosas como naves de otro mundo, operaciones secretas, dosieres desclasificados por ellos. Pero esta historia, si te parece, vamos a contarla primero. Nos vamos a un día que es el 9 de julio de 1990. Prepárense. A mí cuando me lo contó Vergel, yo decía, no puede ser. Venga, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la escena?
Bueno, antes de nada, decir que esta historia la descubro en el libro Revelaciones de Jacques Vallée. Como sabéis, es un libro que intenta indagar en la conexión que puede existir entre supuestos fenómenos ovnis o encuentros ovnis o incidentes ovnis y la involucración en la intervención de servicios secretos o gubernamentales, ¿no? Y bueno, es una pequeña historia que surge a través, como digo, del libro, y es que, como has dicho, en julio de 1990, en Estados Unidos aparece un titular que dicen que 6 desertores del Servicio de Inteligencia norteamericano habían abandonado su base en Alemania Occidental en 1990, que todavía no había habido la unificación, y habían aparecido en Miami, en Florida, en Gulf Breeze, en una zona, en un punto caliente ovni muy particular. Habían sido detenidos y ellos juraban que estaban allí porque tenían que impedir que se coronara o que reinara el anticristo en Estados Unidos, ¿no? Este es el titular, ¿eh? Militares de una base alemana. De inteligencia, no una base cualquiera. Exacto, de inteligencia. Sí. Pero ha pasado algo en ese día. ¿Ha ocurrido algo? ¿Estaban haciendo algo? ¿Estaban interesados en algo? ¿Cuál es la historia de estos 6 del anticristo? Bueno, el titular ya es bastante bizarro, pero conforme vas desentrañando vas descubriendo una serie de pistas que te van dejando perplejo, ¿no? En primer lugar, estas personas aparecen en Estados Unidos, abandonan su base, son desertores. Este es un delito militar que puede suponer incluso en tiempos de guerra la ejecución. Estamos hablando de un delito muy grave, ¿no? O sea que debían tener algún tipo de motivación importante, ¿no? Empezamos a desentrañar el caso y esto es lo que le llamó mucho la atención a Jacques Vallée. Aparentemente estos señores empiezan a decir que llevaban tiempo haciendo sesiones de Ouija en la base. Habían dado con algún tipo de entidad que había empezado a darle una serie de informaciones, de predicciones y de profecías, y empezaron a comprobar que algunas de ellas se empezaban a cumplir. Los 6 miembros de inteligencia americana en Alemania en la época Guerra Fría todavía. Sí, bueno. Muro de Berlín, Pacto de Varsovia. Esta gente que te podían matar incumple todas las reglas establecidas porque hay una serie de conexiones, no es una sesión. No, son meses de sesiones. De hecho, Vance Davis lo hizo de una manera muy gráfica, que él estaba en la trinchera, en la primera línea del frente del mundo libre, ¿no? En Alemania, en el fin ya de la Guerra Fría, pero todavía había una política de bloques, ¿no? Y hay que dejar claro que mucha gente puede pensar que podemos hablar de un ambiente cuartelario donde la gente, pues a lo mejor está haciendo juegos de Ouija. No, esta gente estaba muy motivada, tenía un interés por la investigación paranormal y aparentemente ellos empiezan a hacer una serie de sesiones donde empiezan a recibir cierta información que ellos empiezan a cotejar que puede tener sentido, ¿no? Ellos nunca del todo están convencidos, pero hay un momento que esta entidad que se llama Saphir, esto es algo también muy estadounidense, como bien sabes, esta especie de sincretismo extraño de mezclar cristianismo, ufología y New Age, porque es una especie de entidad extraterrestre, se llama Saphir, pero que en su época, en el pasado, había sido reencarnaciones de profetas cristianos y va conectando todo tipo de temas. Una mezcolanza terrible, pero que ellos creen. Sí, ellos están convencidos de que esta entidad le está dando la información, sobre todo cuando hay un momento que se produce un terremoto en los años 90, principios de los 90 en Irán, que hay una cantidad de muertos y ellos dicen que esta entidad lo ha profetizado, ¿no? El terremoto de Irán es, digamos, la piedra de cambio. Sí, para que ellos empiecen a hacer cosas. ¿Tenemos los nombres? Sí. Estamos hablando de... Bueno, eran todos varios cabos, sargentos, no estamos hablando de soldados rasos. Para que nos hagamos a la idea, o que la audiencia se haga idea, podemos hablar de gente como Edward Snowden, Teixeira, Manning, este tipo de figuras que tienen... a lo mejor no tienen un alto cargo, pero sí tienen acceso a información muy sensible, ¿no? Estamos hablando de Bison, Vance Davis, Eccleston, Hackstead, Peacock y Settenberg. Son 6 soldados
que abandonan su puesto. Además, lo hacen de manera... ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de manera inteligente. Este Vance Davis, en una entrevista con tu querido Art Bell, lo explica muy bien. Cada uno finge que se toman un permiso para irse de vacaciones. Se tenía que ir a Mallorca, habían cogido vacaciones, y ni cortos ni perezosos se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta entidad, a través de las sesiones, empieza a decir que va a haber una guerra en Europa, que ellos tienen que ser parte de la solución y de la salvación de Estados Unidos. Va a haber una serie de terremotos, se van a cambiar el magnetismo de los polos. Se va a declarar, esto no sé si lo recuerdas cuando vimos los helicópteros negros, que había estas teorías conspiranoicas de que se va a declarar la ley marcial en las grandes ciudades de Estados Unidos, va a haber motines raciales, toda esta amalgama, ellos la tienen perfectamente presente, ¿no? Pre-internet, Sí, por supuesto. pre-redes sociales, porque las mismas ideas siempre andan pulsando. Todo el cóctel de los apocalipsis sociológicos posibles en esas sesiones de Ouija. Bueno, aunque ellos sí que tenían acceso ya a una proto-internet. Eso también es interesante porque estaban en un puesto de escucha importantísimo. Vale, ¿qué va pasando, Pablo? Entonces ellos aparentemente esta entidad les va a guiar y les dicen que tienen que irse a Colorado, tienen que buscar refugio porque va a haber una serie de problemas bélicos en Europa y la entidad cuenta con ellos para salvar Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos, ni cortos ni perezosos, se van a Atlanta, allí empiezan a recibir, siguen interactuando con esta entidad. Y en Estados Unidos siguen los contactos, supuestamente. Sí, y ellos llega un momento que se quieren ir a Colorado, porque, no sé si lo has oído alguna vez, muchas veces también he oído hablar de inundaciones, hay que irse a las montañas, tenemos que irnos al interior, lejos de las grandes ciudades, porque se va a desatar el caos. Es la profecía de la catástrofe. Sí, pero para ellos era muy presente, ¿no? Entonces, curiosamente, hay una interferencia sentimental, hay dos mujeres, Ann Palmer y otra mujer, que luego, de hecho, una se convertirá en la mujer de Vance Davis, que viven en Gulf Breeze, en Florida. Y ellos deciden desviarse para ir a recogerlas porque quieren que formen parte de su grupo de salvación, ¿no? Entonces, bueno, se trasladan a Gulf Breeze, que como sabes también es, como hemos dicho antes, un punto caliente ovni, que curiosamente ellos no tienen una conexión muy grande con la ufología, ¿no? Pero Gulf Breeze, fotos muy polémicas que se analizaron como primero espectaculares, luego un montaje. Y hubo una oleada tremenda en Florida. Gulf Breeze, punto concreto en esa época, un poquito antes de apariciones ovni. Es el caldo de cultivo perfecto para esta comisión. Para que el espectador se haga cargo, eran fotos Polaroid, para que veamos un poco la época que vivíamos, ¿no? Entonces se dirigen allí y allí hay un momento que son detenidos, ¿no? Y cómo son detenidos es lo que a Jacques Vallée también le va a hacer pensar que quizá estaban ellos dirigidos, no quizá por una entidad espiritual o extraterrestre, ufológica, sino que estaban teledirigidos por el propio gobierno estadounidense. Que da bastante miedo también. Sí, porque ellos en principio van a un sitio, van a Atlanta, de allí van a Chattanooga, en Tennessee, alquilan una furgoneta y se van a Florida. Y allí les parece una cosa que cualquier persona que tiene cierta familiaridad con los métodos de los servicios de inteligencia se sonreirá, ¿no? Que es que de repente les para la policía porque tiene un intermitente roto la furgoneta. Evidentemente les paran, comprueban la documentación y ahí ya salta la liebre, porque ya los estaban buscando. Había saltado la liebre de que había 6 desertores en Alemania. 6 desertores en plena Guerra Fría que perfectamente, bueno, Edward Snowden a día de hoy no puede volver a Estados Unidos, podía haber sido un caso de espionaje abiertamente con el enemigo, ¿no? Estaban verdaderamente jugando con fuego, ¿no? Y entonces los detienen. Se enfrentan a penas de no menos de 30 años por desertar, por tener acceso a información sensible. Están 20 días en el calabozo militar, van a distintas prisiones, se les trata con cierta dureza y de repente, no se sabe muy bien por qué, se acaba todo el proceso y son absueltos. Y son misteriosamente absueltos sin ningún cargo.
¿Cómo va la vida de estas personas? Repito, los 6 desertores de inteligencia. No ha ocurrido nunca en la vida, yo creo, 6 de inteligencia a la vez. Y creyendo que el anticristo, por eso se llamó en Estados Unidos la historia, claro, ellos para los 6 del anticristo. Bien, para ahí oficialmente la historia, les van a meter 30 años. No pasa nada, los dejan salir. ¿Y? Tienen que abandonar el ejército, pero no les imputan ningún cargo. O sea, es algo surrealista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues hay gente que dice que para eso era muy embarazoso, no querían que se produjera a lo mejor un juicio mediático con estas personas declarando este tipo de cosas. Pero ahí volvemos un poco a la otra hipótesis B, a esa doble versión, en la que puede ser, algunos gente piensa, que podría haberse dado el caso de que estas personas les alimentaron fingieron que existían ciertas entidades, empezaron a filtrarles ciertos mensajes, les alimentaron y les permitieron recibir ciertos mensajes o incluso llegaron a poder jugar con ellos a través de medios electrónicos para que empezaran a potenciar esta paranoia. ¿Por qué? Porque ellos al final lo que les interesaría ver, en primer lugar, son nuestra cadena de inteligencia es vulnerable a este tipo de situaciones ufológicas, esotéricas, ¿no? Y segundo y más importante, ¿podemos utilizarla contra el enemigo? Jacques Vallée, tienes ahí el libro, sí, esa joya que tú sí. reeditaste, Pablo, en la labor única también en la historia que hace nuestro compañero Pablo Vergel, reeditando joyas inencontrables en reediciones anómalas. Es un trabajo loable y encomiable y que todos celebramos. Jacques Vallée cuenta algo que sí que sorprende. Y es decir, claro que la historia y en Estados Unidos es un boom. 6 muchachos que llevaban mucho tiempo haciendo la ouija y que dejan todo porque va a ocurrir algo terrible. Y una serie de profecías. La manipulación y el experimento tipo MK Ultra, el experimento mental para saber cómo tu tropa sensible puede enfrentarse a un enemigo que es lo sobrenatural. Bien, ¿qué medios habrían utilizado? ¿Cómo hubieran hecho esa operación de seguimiento, monitorización? ¿Habría, se dijo, alguien topo desde el propio grupo? Sí, bueno, porque si no... Bueno, ya Vallée, cuando lee esto, no le cabe en la cabeza. En primer lugar, hay una... suena bastante extraño, como tú dices, que este tipo de prácticas se lleven a cabo en un entorno militar y no llamen la atención de nadie. No estamos hablando de un cuartel cualquiera, ¿no? Estamos, como hemos dicho, en una de las atalantas, ¿no? De las atalayas del mundo libre, como decía Vance Davis, no era un lugar neurálgico, ¿no? Y este tipo de prácticas que ellos llevaban, donde ellos empezaron a recibir ciertos mensajes también a través de medios electrónicos, pero que ellos luego se iban cotejando con la Ouija, ellos en principio puede ser que el gobierno les dejara hacer, ¿no? Pero luego que ellos salieran de allí de Estados Unidos es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Ellos dicen que pasaron, lo cuenta Vance Davis, que pasaron por el control de pasaportes. De Alemania, de Alemania. No, salen de Alemania y van a Estados Unidos y no tienen ningún tipo de problema cuando ellos no estaban autorizados para... Como si alguien tutelara toda la operación. Exacto. Y estuviera estudiando el comportamiento. ¿Hasta dónde iba a llegar? ¿Hasta dónde iba a llegar? ¿No? ¿Dónde podía llegar? ¿No? Entonces, claro, luego ellos se ve que también, pues como hemos visto, pusieron algún tipo de infiltración en el grupo y les estuvieron siguiendo para ver, a lo mejor si tenían incluso, podían llegar a pensar que iban a vender información o hasta ver dónde podrían llegar, ¿no? Este tipo de comportamientos que eran aberrantes, ¿no? Pero y luego sí. Lo que llama muchísimo la atención es que no cabe en la cabeza por qué son absueltos cuando cometen un delito militar de ese calibre, de ese Consejo calibre. de guerra. Claro. Pero aquí hay algo todavía más extraño en esta historia de alta extrañeza. Alguien puede decir, bueno, enloquecieron los 6 a la vez. Porque es raro, 6 personas de este nivel y preparación metidos en esta historia de profecías, una extraña entidad y el fin del mundo poco menos. Pero resulta que estamos en una época posterior a lo que ya sabíamos y se ha ido desclasificando sobre proyectos como MK Ultra, es decir, utilización de diversas sustancias, incluso armas de tipo biomagnético para afectar la mente de las propias tropas y estudiarlas. Es que es normal, Es un estudio psicológico, psiquiátrico, sociológico, antropológico. Vamos a dudar ahora de que Estados Unidos, y no digamos cualquier otra potencia mundial, utilizó a su gente como cobayas. La opción no es que hubiera un misterio real. Porque la pregunta es, vale, y cuando acaba la desconexión y esta gente es monitorizada y es suelta, ¿cómo siguieron sus vidas? Bueno, todos abandonan el ejército y Vance Davis, como he dicho, él
acaba casándose con una de estas psíquicas que vivía en Gulf Breeze, en Florida, que esa es la conexión ufológica, que también es muy curiosa, porque hubo mucha confusión, porque se fueron justo además para que en esas fechas había un congreso del MUFON en Gulf Breeze, porque ya sabes que en aquel momento era prácticamente la meca de la ufología en Estados Unidos, ¿no? ¿Pero luego siguieron con los contactos todos o solo Sí, este? sí, Vance Davis, de hecho, publica un libro que se llama Promesas Mantenidas, y luego mantuvo un perfil no muy mediático, pero sí que estuvo con Arbel, empezó a dar charlas, y él seguía contando lo mismo. Él decía que él había estado en contacto con esta entidad, Safir. Creía. Safir, y además él hace una serie de predicciones, además es muy curioso, me hace mucha gracia porque él distingue entre predicciones y profecías, ¿no? Dice que las profecías son inamovibles, según su fe cristiana. Si el Altísimo decreta que algo va a ocurrir, pues eso va a ser así, ¿no? Pero las predicciones él las interpretaba como algo que ellos tenían que luchar por que no se produjera, ¿no? Que podían hacer algo para evitarlo. Y ese algo pues suponía que, bueno, me hace mucha gracia, eso también es muy sospechoso, que la entidad les está insistiendo todo el rato que tienen que desertar. Esa era prácticamente el mayor, tenéis que iros a tal, tenéis que ir a Estados Unidos, tenéis que volver, porque al final parecía que estaban queriendo poner a prueba que alguien había algún tipo de mano negra, estaban dando algún tipo de mensajes, como tú dices, no especifican bien, juegan mucho con la Ouija, no sabríamos cómo tecnológicamente podrían haber llegado a hacer eso, ¿no? Pero que les condicionan para que tenían que desertar. Yo creo que querían poner a lo mejor a prueba los servicios secretos hasta qué punto podían ser vulnerables a algún tipo de militares, ¿no? Hombre, investigación sobre las creencias ha habido muchas, sí, para ver hasta qué punto, tener en cuenta que en Guerra del Vietnam se utilizan apariciones. Sí. Antes en Cuba se utilizan apariciones para generar sensaciones en las tropas, terror en las tropas. Es decir, lo sobrenatural y lo militar han estado unidos muchas veces. Pero el asunto es, ¿era tan real todo para ellos que siguieron manteniéndolo? Esto es lo extraño. No, Vance Davis escribe un libro. Pero te quiero decir, aunque escriba un libro y pase el tiempo, Pablo, lo normal es, fuimos engañados, fuimos manipulados. ¿No lo creen? No. Vance Davis está convencido y aparte él sigue convencido de que tiene un discurso muy apocalíptico, muy milenario. Sí. Muy milenarista, perdón. Sí, él sigue pensando de que se va a producir Estados Unidos va a atravesar una crisis terrible, se va a convertir en un protectorado de la ONU, él había mucha obsesión con las leyes de restricciones del uso de armas, que sabes que eso en Estados Unidos es un tema extremadamente sensible para cierta parte de la población, ¿no? Y que eso va a ser el primer paso, ¿no?, para que este tipo de situación se convirtiera pues, en una catombe para el país estadounidense, ¿no? Siguen siendo unos guerreros del anticristo, por tanto. Sí. Lo que pasa es que lo del anticristo ellos al final también no acaban de matizarlo muy bien. Eso fue también un apodo que les ponen mediáticamente. Pero ellos, cuando tú vas leyendo sus profecías, que podríamos contar varias, hay algunas que luego pues, se han demostrado que no se han cumplido. Ellos decían que en 1996, que esto te recordará mucho a las profecías de los papas, el último presidente que va a existir en Estados Unidos será elegido en 1996. Después no habrá más presidentes elegidos. Un mensaje implícito de que se va a estatuir una dictadura en Estados Unidos. Luego, el gran terremoto de California. Se va a producir The Big One, que va a arrasar con toda la costa oeste. Por eso ellos no querían estar en las costas, porque tenían muchísimo miedo de los maremotos y estaban obsesionados con irse a Colorado, ¿no? ¿Y algunas que sí se acoplaron a la verdad? ¿Ese terremoto de Irán les hace...? No, hay algunas que sí que aciertan. Lo que pasa es que tengo que decir que eso lo publica el Vance en un libro que es posterior, pero sí que predice que va a haber una Unión Europea fuerte, predice que Alemania se va a reunificar, predice que va a haber, y esto también es curioso, que va a haber un ataque en Nueva York. Dice eso. Claro, o sea, esas son cosas, pero claro, al final tampoco sabes muy bien hasta qué punto... La historia alucinante, que es la alta extrañeza, es 6 miembros de la inteligencia de esa época en la Alemania dividida empiezan un viaje que marca sus vidas, y lo marca tanto que todavía no se desdicen de lo que pasó. No. Impresionante, Pablo. Los 6 del anticristo, solo tú puedes traer estos temas. Sí. Este es el alta extrañeza al cubo. Al cubo ya. A la sexta. Gracias, Pablo, como siempre. Un saludo. Bueno, ahora vamos con un tema que, fíjate, tiene que ver también con los libros. Tiene que ver con los libros. Vamos a que unas llamas empiecen a chisporrotear.